Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestra primera sesión de diálogos corporativos para el ciclo 2021-2022. La emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 nos ha enseñado muchas cosas. En el ámbito empresarial, una de las lecciones aprendidas consiste en la importancia de contar con ágil acceso a financiamiento. No nada más para fondear el crecimiento de las empresas hacia el futuro, pero también para hacer frente a crisis como la que nos hemos enfrentado y para asegurar la solvencia de las empresas a largo plazo. Por tal razón, durante este ciclo de conferencias abordaremos la cuestión de fuentes de financiamiento, empezando con los créditos bancarios. De acuerdo con datos emitidos por el Banco de México, los créditos bancarios son la segunda fuente de financiamiento más utilizada por las empresas en el país, detrás del financiamiento de proveedores, motivo por el cual es indispensable su análisis en el marco de estas pláticas. Para hablarnos acerca de este tema, el día de hoy nos acompañan el licenciado Felipe Fernández y el licenciado Napoleón García, quienes cuentan con amplia experiencia en la materia. El licenciado Felipe es egresado del Tecnológico de Monterrey con una licenciatura en Derecho y cuenta con una maestría en Derecho Internacional por parte de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, el Tecnológico de Monterrey, y una maestría en Derecho Financiero por parte de Georgetown University Law Center. Desde 2006 es socio en Villarreal VGF, donde se especializa en operaciones financieras y derecho corporativo. Ha representado a bancos, SOFOMES, fondos y otras entidades financieras como acreedores y a sociedades y vehículos de inversión como acreditados y emisores de deuda. Todo esto en relación con créditos bilaterales, sindicados y estructurados, financiamientos para la adquisición de empresas y activos, créditos puente, financiamientos de proyectos de infraestructura, financiamientos a intermediarios financieros, emisiones de deuda, reestructuras y refinanciamiento de pasivos. El licenciado Napoleón cuenta con una licenciatura en Derecho por parte de la Universidad de Monterrey y con estudios de posgrado en materia de Derecho Mercantil por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y cuenta con una carrera profesional muy destacada dentro del sector bancario, trabajando desde el 91 hasta el 2007 en Banorte, llegando a ocupar el puesto de director ejecutivo jurídico, y desde el 2007 en Banregio Grupo Financiero como director jurídico y además como secretario del Consejo de Administración de Regional SAB-DCB, de Banregio Grupo Financiero SASB y de las entidades financieras y empresas que conforman el grupo. Muchas gracias a ambos por acompañarnos el día de hoy. Antes de comenzar, les recuerdo a todos los que nos escuchan que pueden plantear comentarios o dudas en cualquier momento a través del botón de preguntas y respuestas ubicado en su pantalla. Y hacia el final de la conferencia abordaremos sus planteamientos. Sin más por el momento, Napoleón, Felipe, les cedo la palabra para iniciar con esta discusión. Adelante. Sí, bueno, si me permites, Felipe, iniciar. Adelante. Gracias. Como señalaba Bernardo, el acceso del financiamiento a la empresa durante la pandemia fue un tema crítico. Evidentemente, más que financiamiento en la pandemia fue el mantenimiento de las líneas de crédito de los créditos, ¿no? Incluso hubo planes de apoyo financiero respaldados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores en los que se difirió los pagos de capital de intereses. Pero me gustaría poner como marco el hecho de que el acceso al financiamiento ha cambiado mucho. Hubo un parteaguas que fue la crisis del 94, o el error del 94, diciembre del 94, donde si uno se asoma a los criterios que tiene la banca para otorgar crédito, pues podríamos decir que no eran lo riguroso que son ahora. Inclusive, permítanme señalarles algún comentario así simple para ejemplificar esto que acabo de afirmar. Si lees la redacción original del artículo 65 de la Ley de Crédito, que es como que el basamento y de donde generan las reglas para los criterios de riesgo de crédito de los bancos, cuando hablaba de calificación o comportamiento administrativo y moral del acreditado, imagínense, en aquel momento calificar lo moral no había un parámetro, o sea, no existía un buró de crédito. Y evidentemente la crisis del 94 generó para la banca una mejora, no voy a decir endurecimiento porque sería equivocado, sino una mejora en los criterios de otorgamiento de crédito, ¿no? ¿Y cómo?
reforzado no tan solo por la regulación, sino por la existencia, como te señalaba, pues, a lo que se refiere el buró de crédito, donde hay un historial crediticio que genera un score que ayuda a los bancos a generar una calificación, poner el riesgo y eso, en base al riesgo, pues también ofrecer en su momento mejores tasas en consideración de las reservas que un crédito otorgado a alguien con mayor riesgo le puede ocasionar. Adelante, Felipe. No, de acuerdo, Napoleón. Y un poco complementando esto, también, y lo que habla la Filmina, una parte importante del lado de una empresa, al llegar a pedir un crédito, es muy importante tener la casa en orden, ¿no? Tanto si es un acreedor nuevo, especialmente un banco, y si es un crédito grande que va a regir una parte importante de tu deuda, o es un crédito que va a financiar un proyecto de adquisición o un proyecto importante para la empresa, pues primero es muy importante tener la casa en orden, desde los documentos corporativos básicos o tus financieros, etcétera, hasta el cumplimiento de obligaciones de contratos importantes, porque muchas veces llegas a tocar la puerta a pedir un buen financiamiento y cuando tienes un conflicto con que vas a poder caer en un incumplimiento con un crédito que es, o con otro crédito, con otro instrumento de deuda o con un contrato de coinversión, es donde te puede retrasar el acceso a financiamiento también. Entonces, yo creo que, digo, esto es como base de cuando vamos a pedir un crédito, también tenemos que ver cómo está nuestra casa y entre más ordenada esté, le facilitas mucho la chamba al banco de analizarte y darle buena impresión al acreedor de que, pues si lo tienes bien en orden, puedes acceder a un buen financiamiento, ¿no? Sí, un poquito o mucho complementando lo que acaba de señalar Felipe, también entendemos que para una empresa el rigor que enfrenta, sobre todo cuando es de reciente creación, es que, y se comenta en los foros, que los bancos tienen criterios donde piden una determinada existencia, una vida corporativa de 2 años o más, ¿no? Y que por lo tanto incluso se piden o solicitan estados financieros de ejercicios completos, de 2 cuando menos. Al respecto me gustaría comentar que la regulación bancaria, específicamente la Seguridad Única de Bancos, segmenta de acuerdo al importe de los créditos en base a unidades de inversión que van de hasta 2 millones de UDIs, entre 2 millones y 4 y de 4 en adelante, para establecer los requerimientos. Los créditos que son arriba de 2 millones de UDIs y de 4 en adelante, de 4 millones de UDIs en adelante, sí la banca solicita que haya estados financieros de 2 ejercicios completos. Y también de la opción de que la banca pueda tener acceso a otro tipo de información que le dé una idea del volumen de las operaciones, la capacidad de pago. En la práctica, los bancos se han acogido en sus prácticas prudentes de crédito a solicitar estados financieros de 2 ejercicios completos y el actual, el que va en curso. Sin embargo, debo señalar que en otros segmentos, y ahorita por eso si ustedes ven 2 millones de UDIs hacia abajo, la banca puede hacer uso de estados de cuenta y otra información, relaciones patrimoniales son personas físicas, que le permita evaluar la capacidad de pago, ¿no? Y cuando habla de estados de cuenta, de depósitos, pues solicita cuando menos 12 meses y en algunos productos pueden ser hasta 6 o 3 meses de estados de cuenta para que en base a eso pueda generar, inclusive a través de un estudio paramétrico, una capacidad de pago, ¿no? Es decir, si entre más pequeña una pyme, una empresa, una microempresa, eh, los bancos pueden tener flexibilidad para no pedir que haya ejercicios completos desde el punto de vista de la regulación, independientemente de cómo en la práctica se esté dando. Y para terminar y ceder la palabra a Felipe, me gustaría señalar que el tema del capital social es bien importante, aunque pienso que es un elemento que ha sido, si ustedes me preguntan, ya erosionado, ¿no? Cuando a la SA se le eliminó el requerimiento de un capital mínimo que se supone que era para que fuera para la gran empresa y se dejó a la voluntad de los socios, pues creo que alguien que tiene una empresa, los socios, tiene que pensar qué tan fuerte es su capital, porque amén de representar su aportación y el límite de sus responsabilidades, pues también implica para los bancos el respaldo de financiamiento. Entonces, si una empresa tiene un capital social muy magro en comparación al importe del crédito, pues seguramente va a enfrentarse con la necesidad de otorgar otro tipo de garantías, que pueden ser desde la obligación o fianza o aval, en su caso, del accionista, porque para los bancos existe un criterio que es de cualquier acreedor, que es
cuál es el compromiso del inversionista o del empresario, ¿no?, en relación con su empresa. Correcto. Y también digo, ya para concluir con esta filmina, bueno, cuando hablamos también de proyectos, por ejemplo, de financiamientos inmobiliarios, donde hay muchas ocasiones donde sí hay un financiamiento que se le puede dar a un vehículo de reciente creación, ¿no? Por ejemplo, un fideicomiso. Pero en esos financiamientos obviamente están respaldados mucho con la fuente de pago que va a venir ya sea de rentas o de ciertas ventas, y hay obviamente están garantizados con el proyecto, ¿no? Entonces, también en ese tipo de financiamientos de proyectos vemos muchas veces que se crean vehículos específicos que puede ser desde un fideicomiso o hasta a veces una SAPI, dependiendo de la estructura fiscal, donde también entra una complejidad adicional de ver que esté bien formado ese vehículo, que esté bien inyectado el capital, pero que se puede utilizar para obtener este financiamiento como vía de adquirir el proyecto o de echarlo a andar, ¿no? Por ejemplo. Sí, y para terminar, como bien dijo Felipe, yo les voy a compartir lo que, por lo menos en nuestra experiencia como área jurídica de un banco, vemos cuando vemos un vehículo como un fideicomiso, ¿no? Evidentemente, partimos de lo simple, ¿no? Que sus fines le permitan la capacidad para efecto de la concesión de crédito, pero también que su estructura operativa implique para el banco una seguridad en los flujos, ¿no? Porque en algunos proyectos puede ser que las operaciones, sobre todo en los inmobiliarios, que los flujos se reciban por un tercero, ¿no? Porque comercializa y que por lo tanto no sean abonados a las cuentas del fideicomiso y que por lo tanto no se asegure o garantice que el uso de esos recursos por preventas o ventas, ejecuciones, sea para pago del crédito. Entonces cuidamos mucho que la estructura sea una estructura donde el banco como acreedor sea privilegiado como fideicomisario con los flujos. También les puedo comentar que, por ejemplo, cuando a veces damos financiamiento a un vehículo que es un fideicomiso que fue constituido en el propio banco, cuidamos de hacerlo de garantía, pero no permitir que un fideicomiso nos otorgue hipoteca, porque vemos un riesgo de ser acreedores con el crédito y tener un fideicomiso con nuestro hipoteca y que digan, oye, pues voy a demandar la ejecución de la hipoteca y ahí sí que sea muy evidente el conflicto de interés, pero sobre todo que se puede prestar a la omisión del fideicomitente de no instruir al fiduciario, a pesar de que en la letra del fideicomiso diga que le corresponde al fideicomitente instruir a qué despacho contrata y correr con los honorarios del despacho correspondiente o el abogado, y la omisión no libera al fiduciario de ser un buen padre de familia. Entonces, te puedes meter en un gran problema. Entonces, tenemos criterios, lo explico porque tiene que ver con un tema de evitar el conflicto de interés. Cuando es así, preferimos tornarlo, decir, no me des hipoteca, dame fideicomiso garantía, que para efectos de la legislación, pues ya está, es permisible el doble carácter de fideicomisario y fiduciario, ¿no? De acuerdo. Bien, yo quisiera nada más hacer una pregunta antes de continuar la siguiente, Filmina, si me permiten. Nos ha tocado en ocasiones hablar acerca de los distintos tipos de fideicomisos, los fideicomisos con actividad empresarial, y los fideicomisos de administración. ¿Nos pueden hablar un poco acerca de si esa distinción entre los tipos de fideicomiso tiene un efecto al momento del otorgamiento de crédito? No, fíjate que no. De hecho, hay fideicomisos que les llaman A más B, no necesariamente son empresariales, donde hay un aportante de la tierra y el otro fideicomitente es el que aporta el tema de la tramitación de permisos y el financiamiento o los recursos para la edificación, y que no es un fideicomiso con actividad empresarial porque el fiduciario no es el que realiza, no se da de alta como tal, no realiza la venta, y es donde me refería que la venta se permite que la haga y la comercialice alguna de las partes. Seguramente puede ser el mismo desarrollador o un comercializador que participe en el fideicomiso, pero no es un obstáculo. La verdad es que cuando la magnitud de la actividad, lo que se va a realizar a través del fideicomiso es un proyecto como tal, lo normal es que sí pueda ser un fideicomiso con actividad empresarial, pero no es una condición indispensable para efecto de otorgar financiamiento. Correcto, sí, nosotros nos ha tocado ver
como que hasta ya, como dice Napoleón, los 3 tipos de fideicomiso, ¿no? Desde un crédito, un fideicomiso empresarial, un crédito, un fideicomiso que es el que tiene ingresos pasivos, como quien dice que sí tiene su RFC, sí factura, pero no es empresarial, y hasta créditos a fideicomisos que ni siquiera tienen RFC, ¿no? Donde prácticamente son totalmente transparentes y la entidad para efectos fiscales que está atrás es un fideicomitente que aporta ciertos derechos, ¿no? Entonces, nos ha tocado ver desde los 3 fideicomisos involucrados, ¿no? En este aspecto. Excelente. Continuamos entonces con la siguiente filmina. ¿Quieres empezar, Felipe? ¿Un comentario? Adelante. Claro. Yo creo que un poco en la estructuración de los créditos, bueno, creo que una parte fundamental es para qué se va a pedir el crédito, ¿no? ¿Vas a financiar capital de trabajo? ¿Es una línea de cuenta corriente? ¿O vas a financiar un proyecto? ¿Vas a una adquisición? ¿O vas a refinanciar un pasivo? Ese es un poco, dependiendo del destino que le vayas a dar el uso de los recursos, ahí se derivan muchas aristas. Y ya en la estructuración, pues un poco la capacidad de pago y tu estructura es donde se empieza a derivar qué tipo de garantías, si va a ser a lo mejor es un crédito quirografario o si va a tener ciertas garantías o si va a tener, hay créditos de donde prácticamente toda la empresa se da en garantía, dependiendo el volumen que represente la deuda de la empresa. Y yo creo que por ahí va. Entonces, la parte de estructuración es conveniente que estén los abogados desde el inicio. Yo siempre lo recomiendo que estén el equipo jurídico del banco, que esté, o si es el caso, los abogados externos. Incluso también los abogados de la compañía, ya sea internos o externos, desde este momento, porque muchas veces entran en una etapa donde dicen, ya aquí están los términos y condiciones, ya aquí está la estructuración, y a veces incluso se pasan a comités de los bancos, hacen aprobaciones internas, intermedias, donde, oye, esto no funciona, o esto se tiene que hacer así, o empieza ya al momento de implementarlo, el equipo jurídico empieza a detectar puntos donde a veces tienen un conflicto con otros proyectos que tiene la compañía, con otros contratos, otros acuerdos, ¿no? Entonces, creo que, bueno, un punto que reconoce es que sí se involucran los equipos legales desde la estructuración, creo que ayuda mucho en la preparación de términos y condiciones, para aprobaciones internas. Y ahí varía, digo, mucho el tipo de financiamiento, ¿no? Que es un financiamiento de proyecto, un financiamiento a lo mejor más sencillo, como es una línea quirografaria, capital del trabajo o en cuenta corriente, o se puede ir hasta una reestructura donde ya involucra más trabajo, ¿no? No sé qué, Napoleón, si quieres Y completar. ahí también puedo comentar al respecto que tratándose del destino, pues así como, si quieren verlo como un repaso, ¿no? Si el destino implica también inclusive una selección del tipo de crédito, ¿no? Como decía ahorita Felipe, si la magnitud de crédito en relación con la capacidad de pago y el capital de la empresa es menor, pues seguramente se puede documentar desde un PQ, o sea, documentar a través de un pagaré sin garantía alguna, simplemente con la responsabilidad de todo deudor, con todo su patrimonio, ¿verdad? O bien en cuenta corriente, o si es una compra de activos, pues evidentemente entonces puedes irte a un crédito simple o un crédito refraccionario, ¿sí? O si es capital de trabajo, pues irte también a un avío, también, o un cuenta corriente, o inclusive una operación de facturaje financiero. O si el activo para efectos fiscales no es necesario que se adquiera por crédito, también se puede seleccionar hacer un arrendamiento financiero o puro, de acuerdo a si el activo va a permanecer como tal, financiero, o si no, y si le interesa solamente el deducir como, la renta como gasto, pues irte a un arrendamiento puro. Entonces, el destino creo que para el abogado, tanto el de la empresa que va a solicitar el financiamiento como para el abogado que participa en un banco, le dice mucho del tipo de crédito a seleccionar. Y evidentemente va a jugar también con las garantías y mecanismos, porque por ejemplo, si es capital de trabajo y es un avío, pues sabemos que implícitamente la ley establece una garantía natural de prenda sobre lo que se adquiere y los frutos y productos obtenidos con los créditos. Entonces, eso creo que le da una extensión de seguridad tanto para el acreedor, pero también para que el acreditado sepa que hay una garantía y que por lo tanto debe tener acceso a más crédito, ¿no? Si me permite decirlo de esta manera. De mi parte, ese sería el comentario. Perfecto. Y en cuanto a garantías y mecanismos de pago, pues igual, también dependiendo de la magnitud y el tipo de proyecto,
Si estamos viendo en un extremo más bien ya algo más estructurado, donde a lo mejor se está financiando algo inmobiliario que tenga cuya fuente de pagos en las rentas, pues tenemos que contemplar aquí, obviamente la garantía va a depender mucho del tipo de activo. El tipo de activo es el que te dirige la garantía, si estamos hablando de inmuebles, si estamos hablando de bienes muebles, obviamente lo que tenemos desde la hipoteca o el fideicomiso, y tenemos desde las dos tipos de prenda, y otros más comunes que de hipoteca industrial que también usan mucho los bancos. Y en mecanismos de pago, aquí son relevantes cuando, la viabilidad o la fuente de pago del crédito está muy ligada a cierto activo. Quiere decir, a un arrendamiento de un inmueble, o a derechos de ciertos créditos que da una SOFOM, por ejemplo, o a otros donde es importante para el acreedor encapsularlos y que sirvan de fuente de pago, que creo que el mecanismo ideal que existe es el fideicomiso, ¿no? Donde se ceden derechos de cobro derivados de arrendamientos o derivados de contratos de crédito o derivados de otros contratos que celebre el deudor, y utilizar ese fideicomiso para servir de fuente de pago de tu crédito y darle una seguridad al acreedor de que esos flujos a veces no llegan al patrimonio de tu deudor, sino llegan a este fideicomiso que es el quien los administra y sirven para servir la deuda, crear reservas, y otros usos, y obviamente esos remanentes ir al deudor. Pero ahí me estoy yendo a casos donde son más estructurados y más complejos, hay de todo tipo, y yo creo que la garantía pues depende mucho del activo que se va a dar en garantía, ¿no? Sí, complementando lo que dice Felipe, digo, de acuerdo con lo que señala, y yo destacaría que una empresa siempre tiene que considerar, en base a su actividad, inclusive cuál es el activo que le van a solicitar. Algunas respuestas son lógicas cuando alguien dice, oye, pido compra de un activo, de una maquinaria. Pues bueno, seguramente el acreedor te va a pedir la garantía sobre la maquinaria, que es lo inmediato para un banco en cuanto a la garantía, ¿no? Esa segunda fuente de pago, además de evaluar su capacidad por sus ingresos, es importante. De igual manera, siempre señalo, o sea, si una empresa se dedica a un tema tiene digamos, embarcaciones para la pesca en alta mar, pues seguramente el banco, si dio un crédito para darle avituallamiento de estas embarcaciones, pues va a pedir o solicitar como garantía esto, ¿no? Y uno, inclusive como acreedor también, yo les diría que el ejercicio es, ¿cuál es el activo más duro? Entre más importante el monto sea mayor, tenemos que asomarnos a los activos. Y a veces, y lo digo como un tema de sesgo, a veces nos vamos a activos intangibles, ¿no? A veces nos olvidamos también hasta grabar propiedad industrial, ¿verdad? O intelectual, que también agrega valor. Y sobre todo en estos tiempos, si consideramos que las empresas de mayor valor son basadas en activos intangibles. Entonces, creo que así como una recomendación tanto para el abogado de empresa como el acreedor bancario, el abogado bancario es ver el activo de la empresa en base a la magnitud. ¿Cuál es el activo principal? Y evidentemente, cuando hablamos de mecanismos de pago, no significa que necesariamente hay una garantía adicional, sino que buscamos a través del fideicomiso, como bien señaló Felipe, asegurar la fuente de pago, el flujo, ¿no? Si son rentas y los pongo en un fideicomiso porque no quiero que el señor, el acreditado, lo cobre y a ver si me paga, ¿no? Si la magnitud lo requiere, entonces el mecanismo de pago, repito, porque luego dicen, oye, ya no pagaron rentas, ya no tengo garantía. No, era la fuente primaria de pago cuando hablamos de los flujos. Entonces, a veces sí se requiere acudir a un vehículo que permita que el uso de esos dineros sea accesible. Y como bien dice Felipe, ahora sí, para concluir en este punto, eso implica una estructuración inclusive mayor, porque en algunos casos de créditos inmobiliarios, y va a implicar inclusive hasta que tenga reservas para mantenimiento. O sea, no tan solo quiero tener el tema del flujo para el pago o una reserva para pago de intereses, sino también voy a asegurarme de que las obligaciones de un arrendador, cuando tiene que hacer mantenimientos, pues también se cumplan. Entonces, es muy extenso, me refiero, o sea, las garantías en base a la actividad y activo principal de magnitud y los mecanismos, repito, para fortalecer o blindar esa fuente primaria de pago. Correcto, y tener mucho ojo en que cada tipo de garantía se perfecciona de diferente forma, ¿no?
Entonces, para los abogados que están involucrados, tener muy en cuenta cómo se va a perfeccionar, qué formalidad requiere y cuidar mucho que se perfeccione de manera adecuada, ¿no? Muchas veces, celebras el documento, etcétera, y especialmente en temas inmobiliarios donde los registros públicos incluso derivados de la pandemia, los tiempos se han atrasado. Hay que tener mucho cuidado en no perder el hilo, porque a veces pasan, pues te tocaba Napoleón, plazos muy altos, ¿no? O de semanas, de meses, y sigue en registro y no sale, etcétera. Pero es muy importante concluir el proceso, que quede todo debidamente registrado, perfeccionado, especialmente en registros públicos de la propiedad, porque bueno, el RUC está funcionando, a veces falla, pero el RUC funciona muy, 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 muy rápido. Pero hay que tener mucho cuidado y va a cerrar el círculo, que todo quede debidamente perfeccionado. Sí, me gustaría hacer más un último comentario en cuanto a las garantías. El tema del valor, ¿no? Siempre hay que estimar el valor de las garantías, pero yo les diría, a veces hay bienes que son objeto de una garantía y que tienen un valor suficiente, pero si no nos detenemos a ver el tema de si su venta puede ser eficiente, y me refiero, por ejemplo, cuando tú tomas en garantía un equipo industrial que tiene mucho valor en dólares o como en pesos, pero resulta que ese activo es tan especializado que solo le sirve a tu acreditado. Entonces tienes que tener mucho cuidado, porque en apariencia, y a veces eso es una omisión importante, se piensa que estás cubierto, dice, oye, 1.5 a 1, 2 a 1, y cuando a la hora de ejecutar esa garantía prendaria, pues te topas con la realidad de que para el mercado vale a lo mejor el 20%, ¿no? O vale fierro, ¿no? Y amén de los problemas que puede tener el tomar la posesión de un activo, que puede estar, inclusive el costo para desmontarlo y poderlo sacar de las instalaciones puede ser muy oneroso, ¿no? Entonces, eso también se debe considerar, porque en apariencia puede, repito, cumplir con una proporción que sea suficiente, pero a la hora de realización no sea tal, ¿no? Y también yo diría que como acreedor valoramos también cuál es la garantía que tiene una ejecución más eficiente, ¿no? Ejemplos prácticos, ¿no? Hipoteca versus fideicomiso de garantía. Atribuimos al fideicomiso de garantía una mayor agilidad para la ejecución o la venta de los bienes versus la hipoteca, ¿no? Entonces, también la selección, como estaba también recomendando Felipe, de cuál es la garantía vista, no tan solo en forma, sí, pero también la ejecución me permite mejor. Una prenda bursátil también tiene una eficiente ejecución, ¿no? La prenda de emisión de posesión versus la prenda ordinaria. La prenda de emisión de posesión también tiene la parte de fideicomiso de garantía, procesos convencionales para la misma. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta, tanto desde el punto de vista de la empresa cuando solicita crédito, como de quien otorga el financiamiento o crédito. Yo hoy quisiera interrumpirlos para hacerles otra pregunta. ¿Qué tanta flexibilidad existe en México para estructurar garantías con bienes no reales, no inmuebles, por ejemplo, derechos de cobro, facturas, ese tipo de bienes? Y pensando, por ejemplo, en una empresa que a lo mejor no tiene algún bien inmueble que va a utilizar, que puede otorgar en garantía, o no tiene bienes muebles que puede otorgar en prenda, ese tipo, a lo mejor que su mayor activo es su cartera de clientes. ¿Qué tan flexibles son los bancos para aceptar ese tipo de bienes como garantía? Adelante, Felipe. Adelante. Pues mira, sí, obviamente hay muchísimas empresas que no tienen inmuebles en su patrimonio, y que su negocio no se relaciona con inmuebles, y tampoco nunca lo van a tener. Voy a hacer un ejemplo, por ejemplo, una SOFOM, que la SOFOM tiene que financiar para después otorgar créditos, o una arrendadora, o una comercializadora. Y digo, acá depende de cada banco, pero obviamente hay muchas estructuras donde sí se utilizan estos activos que tiene para los en garantía. Que hacen garantía tus derechos de cobro de créditos que das, tus derechos derivados de arrendamientos que das, o tus derechos derivados de las facturas.
que sí se pueden utilizar en garantías, utilizando también los fideicomisos o utilizando prendas sin transmisión de posesión. Pero sí hay mecanismos para tener acceso a veces estas compañías que están en crecimiento y necesitan tener un crédito, necesito dar algo en garantía que un acreedor te lo pide, y sí están esos mecanismos para crear garantías sobre esos activos, que su principal activo son derechos de cobro o cuentas por cobrar, ¿no? Ese tipo de empresas. Sí, de acuerdo con lo que señala Felipe, inclusive complementando, pues también está el acceso a las operaciones de factoraje financiero. Evidentemente, el factoraje financiero, a veces las empresas son un poco renuentes por un tema más contable, como en las operaciones de factoraje, si la dispersión de los derechos al cobro, los deudores, es muy grandota, entonces normalmente se delega la cobranza, pero se pactan las operaciones con recurso, y cuando hablo de recurso me refiero a que hay una obligación del factorado de gente a responder del no pago de los deudores. Entonces a veces dicen, oye, es como es una acción contingente, la tengo que registrar en el balance. Entonces, para cierta magnitud de empresas, una operación de factoraje no les gusta tanto si es con recurso, ¿no? Pero evidentemente los derechos al cobro, yo te diría, Bernardo, que son muy tomados como una garantía muy importante, ¿no? Y sobre todo, como señalaba, cuando los vehículos te permiten encapsularla y asegurarte que el acreditado no va a hacer uso sino hasta que se haya servido el crédito o los créditos y ha hecho las afectaciones correspondientes, y ahora sí, su remanente para su operación y seguimiento. Entonces eso, al contrario, son muy comunes, te diría, ¿no? En ciertas actividades como la parte inmobiliaria, los que hacen algunos desarrollos que hacen, no iba a decir nombres, pero para efecto de rentas, específicamente rentas sin venta de locales y oficinas, eso lo que hacen para seguir creciendo es pues, monetizar las rentas y sobre eso empezar a darle crecimiento a su actividad, o como las OFOMs, como bien decía Felipe, para concluir. Es decir, como no captan, pues, la mejor forma de seguir dándole vueltas es estar, permítame, descontando, ¿no? O sea, tomando crédito con esa cartera. Y es de lo más común, yo te diría, es con comunes, para no decir de lo más común. Correcto, gracias. Aquí, siguiendo con la filmina que está, los créditos indicados, bueno, los créditos indicados es una figura que se desarrolló principalmente en Estados Unidos y Europa hace varios años, hace varias décadas, cuando empezaron el boom de las compras apalancadas, donde llegaban ciertas empresas o sponsors que le llaman, hoy necesito un crédito muy grande porque voy a comprar esta compañía, y a lo mejor un banco decía, yo no puedo exponerme tanto a uno, pero podemos estructurarlo de una forma que entre en varios bancos y tú tengas un solo frente. De ahí ya los usos se han ido ya diversificando y se usan para más cosas, pero básicamente la figura es, a lo mejor son créditos, por lo general son créditos de un monto alto, que a lo mejor un solo banco dice, no me lo puedo echar, yo asumí solo el riesgo de un bilateral, de darte yo todo el crédito, pero sí podemos juntarnos 2, 3, 4 bancos de un inicio, y de ahí contemplar que después se vayan cediendo, incluso ingresando más, ¿no? Los créditos indicados esa es la figura, tienes varios acreedores que son representados o sus intereses son representados por un agente administrativo, que ese agente administrativo es el que administra el crédito, es decir, él recibe los intereses, él recibe los pagos, él recibe también los montos de los acreedores para después dárselos al deudor cuando hay un fondeo, y mes a mes va recibiendo, o trimestral, depende de cuándo sean las fechas de pago, los intereses para después distribuirlos a los acreedores. Y principalmente va recibiendo la información que le da el deudor conforme al cumplimiento de sus obligaciones, que es decir, estados financieros, etcétera, y lo va transmitiendo a los acreedores. Y es el contacto a través del cual, obviamente, las decisiones importantes siempre recaen en los acreedores, y las que son más importantes, como una extensión de plazo, una liberación de garantía, o un cambio en la tasa, pues tienen que ser decisiones unánimes, ¿no? Esto no es que esté en la ley, es la práctica de la redacción de los contratos de crédito sindicados, ¿no? Que siempre se agrupan 7, 8 decisiones muy importantes, que esas tienen que estar tomadas por todos, y sí, muy importante que hay ciertas decisiones que no deben ser tomadas por todos, porque
a veces puedes detener el crédito, un waiver, una dispensa muy pequeña, pues, y ir a buscar a todos los acreedores cuando a veces alguno tiene una participación muy pequeña, pues te puede retrasar. Entonces, ahí, eso es donde se entra en la famosa definición de acreditantes requeridos, de donde no se sabe qué son los que representan más del 50, más del 60, dependiendo ya muy específico de la estructura, ¿no? Sí, pues, lo explicó muy concreto y muy claro, Felipe. Yo nada más agregaría que evidentemente también el tema también de compartir el riesgo es una causa y origen de un crédito sindicado. Pero también, como señalaba, o sea, así como para un banco grande puede ser un impedimento la participación de un acreedor menor, también para un banco pequeño el ser partícipe de un crédito sindicado puede ser un dolor de cabeza por la toma de decisiones. Entonces, a veces lo recomendable es, eh, eh, puede ser un solo instrumento para documentar el crédito sindicado, o bien que en los mismos términos y condiciones se celebren distintos contratos de crédito, todos homologados, y que bajo esta figura de un crédito por cada acreedor o participante con la empresa, pueda darse también ejecución individual. A veces dices, oye, ¿qué prefieres? Pues depende, ¿no? Depende de si eres el banco grandote o el banco pequeño. Para la empresa debe ser muy transparente. Y también, para el tema de créditos sindicados puede ser muy amplio, porque también está el tema de las responsabilidades. Aún y cuando, como ahorita bien lo señala Felipe, el banco interviene, hace el prospecto para el tema de invitación del crédito sindicado, pues no crean que asume responsabilidades. O sea, los bancos que participan deben hacer su propio estudio de crédito y no pueden, o sea, y es correcto, es el banco agente no suple la prudencia y responsabilidad que tienen los demás bancos participantes en sus decisiones de crédito, ¿no? Y el tema de las mayorías y unanimidades tiene lógica, como señalaba Felipe, que son trascendentes, que modifican o que van a innovar la obligación, siempre requerirán un tema de unanimidad. De mi parte sería el comentario en los créditos sindicados. Correcto, Napoleón, correcto. Y también contemplar que estos créditos por lo general inician cuando la compañía busca un banco que sea el banco estructurador, que es y él va a cobrar una comisión por estructurarlo, que es decir, bueno, tú y yo negociamos unos términos y condiciones y de ahí me volteo e empiezo a invitar a ciertos bancos. Y yo por organizar y decir, bueno, a lo mejor te solicité, vamos a suponer, 3,000 millones de pesos y el banco estructurador dice, pues bueno, yo le entro con 1,500, pero me volteo y junto a los otros 1,500, junto a otros bancos, etcétera, y por hacer esa chamba cobra una comisión, ¿no? El siguiente, Napoleón, no sé si tú quieras platicarnos un poco Claro, la sí, distinción entre cuenta corriente y simple. de acuerdo, Felipe. Sí, pues como con la simpleza, ¿no? Como dicen, el crédito de cuenta corriente, su característica es la revolvencia, es decir, la posibilidad de que el acreditado, en base a disposiciones y abonos, pueda estar haciendo uso de crédito múltiples veces, ¿no? Si está un crédito de cuenta corriente por 1 millón de pesos, ese millón de pesos puede ser utilizado N veces, ¿no? Y el acreditado puede disponer de 6 millones de pesos en el tiempo de la vigencia del crédito en cuenta corriente versus el crédito simple que una vez dispuesto el total de crédito, pues evidentemente se extingue y ya no hay posibilidad de disponerlo, ¿no? Salvo que, y ahí hay un tema, lo voy a comentar porque siempre se ha cuestionado si, por ejemplo, dice, oye, un crédito simple, yo lo puedo, le puedo ampliar mientras esté evidentemente vigente, ¿no? Pero no era ese comentario, perdón, me regreso. Lo que quería comentar es que en el caso de crédito en cuenta corriente, también a veces tenemos ejemplos donde pueden ser, siempre vemos como de plazos de 30, 60, 90 días la revolvencia. Pero hay casos, por ejemplo, cuando se financia una actividad agropecuaria, que son ciclos productivos, se utiliza un crédito en cuenta corriente que puede tener vigencia de 2, 3 años de acuerdo al ciclo productivo. O sea, y dentro de esa vigencia de 2 o 3 años puede haber varios ciclos, ¿no? Ya sea un cultivo de papa, alguna hortaliza, que a lo mejor son de 3, 6 meses, 9 meses, y la verdad hay una sola disposición, no hay revolvencia. La revolvencia se da por los ciclos, no una revolvencia equivalente. Y eso es lo que quería comentar, que a veces cuando vemos los contratos de crédito los vemos como fatales, ¿no? Siempre pensamos que un crédito
se dispone, y a veces nos olvida que el acreditado no está obligado a disponer de crédito, que paga una comisión, ¿no? Evidentemente, a quien le dan un crédito, lo agarran, ¿verdad? Pero las empresas, en el caso de los cuentas corrientes, sí son muy prudentes para el uso. Inclusive es muy común que una empresa tenga contratos de cuenta corriente con varias instituciones y que va a utilizar de acuerdo al banco que le cobra la menor tasa. Y conforme va llenando ahí la cubetita de la disposición, pues se va pasando al banco de la tasa más cara, ¿no? O sea, es decir, una empresa, y con esto quiero decir, no debe tener, como dicen, todos los huevos en una canasta y tener un banco exclusivo, ¿no? Lo correcto es que tenga acceso a financiamiento de otras fuentes, ¿no? Básicamente. De acuerdo. Continuamos entonces. ¿Quieres que empiece, Felipe? Sí, claro. Mira, las causas de vencimiento anticipado, dándole un poquito de lectura, por ahí vi hay una tesis, un criterio que comenta que cuando se estructuró en la ley de titulizaciones de crédito el capítulo de apertura, se reguló de manera exhaustiva y no se omitió no fue una omisión el que no se pusiera el tema del pacto comisorio. Entonces, el pacto comisorio tácito, es decir, que ya ven que nosotros conocemos en materia civil que el incumplimiento en las obligaciones recíprocas, el cumplimiento de la contraparte genera mi capacidad de dar por terminada o por rescindida la obligación. En el caso de la apertura de crédito, es esencial que se establezcan causas de vencimiento. No tan solo las comunes y que siempre vemos que es el no pago de capital e intereses, ¿no? Sino también de aquellos otros eventos que erosionan y que pueden afectar la capacidad de pago, ¿no? Que vemos desde hasta un tema de disminución de capital, el tema de venta de activos, la contratación de créditos, el gravamen en segundos o ulteriores lugares de los bienes objeto de garantías, el concurso mercantil y otros eventos, inclusive el tema de covenants financieros, como aquí se señala, donde también para seguir monitoreando, sobre todo en operaciones que son un poco más estructuradas, donde yo quiero estar monitoreando la capacidad de mi acreditado para seguir, que tenga solvencia para que pueda seguir sirviendo mi crédito. Y en ese sentido, el tema de clausulado de causas de vencimiento anticipado, aunque normalmente los abogados de empresa, y es correcto, ven y dicen, oye, es un estándar que no todo me aplica. Estoy totalmente de acuerdo. La verdad es que las causas de vencimiento anticipado deben matizarse, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces dice, oye, no le puedo otorgar crédito a terceros. Pues es que yo me dedico a otorgar créditos, ¿no? O sea, es un cajón hecho de una manera genérica y que evidentemente, yo digo, como parte de la práctica de abogado de banco, evidentemente debe ser negociada porque no es un traje a la medida para todos los acreditados y las actividades de los acreditados. Básicamente, y ahorita, adelante Felipe, y ahorita hago un comentario adicional. Correcto, y creo que es un muy buen punto, Napoleón. Creo que esta sección de obligaciones de hacer, no hacer, las obligaciones financieras y las causales de incumplimiento, es donde, dependiendo del tipo, recomendamos que es un traje hecho a la medida, ¿no? De la empresa. Obviamente, si es un crédito muy ordinario en la empresa, a lo mejor no tienes que moverle, pero si es un crédito que sí va a ser importante o va a representar un porcentaje de deuda importante de la compañía o va a ser para un proyecto, para entrar o adquirir un proyecto, es fundamental que sea un traje hecho a la medida. ¿Por qué? Porque primero también hay que considerar que los abogados que están del lado del banco, que a veces estamos representando al banco, o los abogados internos del banco, no conocen tan bien, tan a fondo al deudor como es el abogado que está del lado del deudor o el abogado interno, donde tiene que hacerle conocer al banquero de que, oye, es que en mi práctica diaria yo hago esto. Si me prohíbes hacer esto, voy a estar en incumplimiento. Si me prohíbes hacer esta actividad, también, como ese ejemplo, dar créditos. Oye, es que si lo hago esta actividad. Adquirir pasivos adicionales. Oye, está redactada muy amplia. Yo tengo 8 o 10 líneas de crédito, voy a renovarlas, etcétera. Me va a estar entendido. Entonces, ahí es un poco hacer que se junten los abogados de ambas partes y con los banqueros para que se vaya haciendo el traje a la medida y no tengas cláusulas
que uno, al minuto uno ya esté sin incumplimiento porque hubo una mala redacción de desconocimiento, o que después puedas caer en un incumplimiento de una forma muy fácil, por un error en la redacción, y que después tienes estos incumplimientos y cuando venga lo que nos ha pasado es después viene un inversionista que quiere invertir en tu empresa y vamos a revisar tus contratos de crédito. Oye, tienes estos covenants, te estás volando aquí, en este crédito, como en Regio, con este banco. Pues debe pedir dispensas a todos o no le voy a meter el dinero o retrasas la inversión de capital o etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante conocerlo. Sí, incluso fíjate, para efectos de negociación, en el caso de los covenants financieros es muy regular que cuando se incumplen haya un periodo de cura, porque normalmente se determinan o digamos cada trimestre para ver si hay apalancamiento o cobertura de intereses, lo que corresponda, ¿no? Y hay otros que la verdad que establecer un periodo de cura no es muy racional, ¿verdad? Por ejemplo, cuando dicen, oye, incremento de pago, dame un periodo de cura de 90 días, ¿verdad? Pues como que... y lo digo porque es un tema bien importante, la sensibilidad en la negociación. Evidentemente, para el abogado de empresa, como para el abogado de cualquier banco, la precisión de cuál debe ser la apertura, ¿no? Porque siempre es un ganar-ganar, es decir, a nosotros, a los de banco, a los abogados de banco le conviene que la empresa otorgue el crédito, lo otorgue el banco de las mejores condiciones, y igual para el abogado de empresa. Entonces, creo que esa parte siempre debe ser un tema de conciliación. Y como bien decía Felipe, y yo lo señalo, los estándares que tenemos están hechos como tal y permiten el confeccionar y quitarle esa parte que no corresponde, como señalaba en el caso, oye, apalancamiento, pues claro que me puedo apalancar de acuerdo a la capacidad, habrá que determinar el número. Y en ese sentido, a veces es muy bueno que la empresa, ya conociendo, tenga una idea de cuáles son estos términos. Incluso una recomendación es negociarlo a la par que estás negociando términos y condiciones. Ya tenlo definido, porque después en la práctica, donde más nos atoramos es en esto. Va y viene, cuando debe resolverse de una manera prematura, a mi punto de vista, ¿no? Y le da mucha agilidad en la contratación. Correcto. Yo aquí nada más terminaría diciendo que también recordar que la ley de títulos y pensiones de crédito permite, aunque es una facultad que puede corresponder a acreditado y acreditante, el tema de la restricción del plazo para disposición y para el monto y plazo para disposición y también la denuncia, y lo señala como una facultad que corresponde a cualquiera de las partes. En la práctica, los bancos son los que se arrogan, desde el punto de vista contractual, esa facultad y los correspondientes efectos, ¿no? Básicamente. Y de acuerdo. Y completando nomás en esta fímina que también habla de intereses, bueno, eso es una obligación muy típica que se va a estar redactada. Aquí hay que tener, digo, un punto que ahorita está muy interesante es los créditos en dólares. Prácticamente todos los que existen, prácticamente, si no es que habrá una excepción, que están a tasa variable, pues usan como tasa de referencia la tasa LIBOR. Y la tasa LIBOR está inminente su desaparición el siguiente año, ¿no? Y en el 2022, dependiendo de algunas circunstancias. Entonces es muy importante que ya se vaya plasmando la tasa que la va a sustituir o el proceso para determinar la tasa que la va a sustituir, ¿no? Obviamente eso vendrá redactado por el banco, pero nomás tener muy bien en mente que va a haber esa cláusula y que incluso que si tienes un crédito actual a una vigencia que va a pasar el 2022, el 2023, y está con referencia a la tasa LIBOR, pues se va a acercar tu banco a pedirte un modificatorio para poner la nueva tasa, ¿no? O la tasa sustituta. Sí, es buen punto, fíjate, porque pues, ahora son tasas libres de riesgo, inclusive calculadas diariamente, de manera diaria. Entonces, para los bancos hay un parteaguas. Requerimos que el Banco de México lo regule, porque el Banco de México es el que establece las tasas de interés y también las tasas sustitutas, como les denominamos. Entonces, en ausencia de LIBOR, como bien señala Felipe, para el 2022, pues nosotros esperamos que el Banco de México nos diga, bueno, uno, ¿cuál va a ser esa tasa? Las posibilidades en cuanto al cálculo, porque incluso aunque se supone que es una tasa libre de riesgo, y se la van calculando de un día para otro, imagínense en lo operativo para los bancos, el ir generando
el devengo, los intereses y sobre todo el tema de la proyección hacia adelante de cuánto debo si quiero hacer un prepago, ¿no? O sea, va a tener sus bemoles y sus aristas, ¿no? Básicamente. Adelante. Tengo una pregunta en relación aquí al tema de los intereses. Sí. En el spread de la tasa de referencia bueno, y la tasa neta que le cobran a los clientes, a los acreditados, ¿qué tanto consideran factores o qué tanto consideran el factor de buenas prácticas de gobierno corporativo? Y lo pregunto porque en años anteriores, en una de las sesiones, en uno de los ciclos de conferencias de diálogos corporativos, el tema fue precisamente gobierno corporativo. Y en ese momento, uno de los argumentos de por qué es importante todas estas buenas prácticas es porque pues, facilita el acceso a fuentes de financiamiento. Fíjate que sí es importante, Bernardo. Yo, desde el punto de vista de la institución, en la práctica bancaria, el ver un buen gobierno corporativo en una empresa, sobre todo si vemos nuestro entorno, voy a decir en mi caso a nivel nacional, pero en Nuevo León, en las empresas familiares predomina el origen de esta gran actividad industrial y deriva de empresas familiares. Y evidentemente, cuando una empresa mediana que está en crecimiento es una empresa familiar, nos preocupa que el principal accionista sea el director de finanzas, el de compras, el de operaciones, porque es un riesgo. Y siempre cuestionamos en los órganos que deciden, los comités, oye, ¿tiene relevo? Preguntas simples, ¿y qué tiene que ver con el gobierno corporativo? O sea, los hijos, los hermanos, ¿están involucrados en la empresa? ¿Cuáles son sus puestos? ¿Cuál es su desempeño? Oye, la administración está profesionalizada. Ya el señor dejó de ser el todólogo y tiene un director, cuando menos un director de finanzas, tiene una estructura de generación de información financiera confiable, ya audita. Entonces, si tú lo ves, ya implica evidentemente una consideración muy importante en relación con el gobierno corporativo. Y yo estoy de acuerdo que un buen gobierno corporativo adoptado por una empresa que quiere trascender, como dicen, supervivir en las generaciones, pues es bien importante para eso de crédito. Y evidentemente, como decimos, a mayor riesgo, mayor tasa, es decir, mayor margen. Entonces, debe ser que la empresa pueda negociar un menor margen o una tasa fija menor por tener un gobierno corporativo robusto, si me permites decir. De acuerdo, no, gracias. Me parece que llegamos al final de las filminas, pero tenemos un montón de preguntas, entonces, si les parece, me voy a ir una por una leyéndolas y las vamos contestando conforme las vamos leyendo. Aquí, la primera que quisiera plantearles es, los criterios que mencionan para otorgamiento de créditos son los mismos para una persona física con actividad empresarial que para una pyme o para una empresa, o hay diferentes criterios a considerar. Esa es la primera. No, los criterios, y permíteme contestarlo porque es así más hacia la política de banco, los criterios son los mismos, simplemente generan, repito, de acuerdo a los segmentos, perdón, a los montos del crédito, segmentado de 0 a 1 millón, de 1 millón a 2, de 2 a 4, de 4 en adelante, de millones de unidades de inversión, el requerimiento para personas morales y físicas, ¿no? Y evidentemente una persona física con actividad empresarial, pues lo equiparamos a una persona moral, ¿sí? Entonces, si a la persona moral en el segmento le solicitamos tener sus estados financieros, pues se le va a pedir, ¿no? Sus declaraciones. En el caso de persona física, pues el tema de sus ingresos y egresos, ¿no? Por cuentas de depósito. Pues son los mismos criterios para efectos simples. Una que me parece que puede ser bastante interesante dado la popularidad de las tecnologías blockchain en los últimos años. Las garantías de este tipo, con este tipo de bienes, ¿qué opinan al respecto? En algún momento se podrán utilizar para garantizar obligaciones en nuestro país. ¿Cómo la ven? Pero el activo virtual o el tema de establecer el blockchain para efecto, por ejemplo, de las hipotecas, el montar toda la operativa de un crédito, porque, o sea, ¿cuál es? No entendí la pregunta. Sí, yo creo que sería interesante las dos, porque creo que en ambos casos puede ser interesante su visión.
Adelante, Felipe. Yo te complemento. Pues sí, digo, yo creo que en el futuro va a ser algo, bueno, a ver, el blockchain es un tema muy interesante porque hablando con notarios es algo que yo no lo veo, o sea, me imagino, eso es por mi imaginación, pero que en un futuro, incluso la figura del fedatario, el notario público desaparezca en temas, por lo menos, de perfeccionamiento de garantías. Donde sea mucho más ágil todo el tema de registros, las consultas, el perfeccionamiento, las operaciones inmobiliarias. Entonces es algo que sin duda no sé cuándo, pero llegaríamos ahí donde ya la participación del notario pues sea por otros motivos, pero no se involucre en operaciones bancarias y de perfeccionamiento de garantías, sino eso se puede hacer totalmente por el blockchain. Y uno va a hacer esto mucho más, también va a hacer esto mucho más económico, rápido, ágil. La forma de hacer negocio en México va a ayudar porque si ustedes visualizan, vamos a suponer que llega un jugador del extranjero y quiere comprar en México 25 naves industriales ubicadas en 10 estados diferentes con un financiamiento. Imagínense nomás lo tardado que va a ser en perfeccionar eso, en gastos de notario, en gastos de registro. Que eso muchas veces explicárselo a un extranjero le cuesta trabajo, ¿no? Y ya el blockchain, o si migramos a eso, eso va a ayudar muchísimo y va a eficientar mucho, ¿no? Incluso también entre ya por temas de personalidad y de cuanto a los comparecientes con el banco, me imagino, Napoleón, que el tiempo que se dedica a dictaminar empresas, de sus poderes, de las personas, etcétera, eso va a ser mucho más rápido y más eficiente. Sí, de hecho, como tú bien decías, Felipe, yo no lo visualizo en el corto plazo porque tienes que meter a varios jugadores en el uso de la tecnología de blockchain, ¿no? Del desarrollo, ¿no? De la comunicación de un banco, inclusive aunque participara un fedatario público, estaríamos pensando que el fedatario público también hace su instrumento, el instrumento de la escritura donde consta la hipoteca, también en ese medio, y que tiene una comunicación, fíjate, para el aviso preventivo con el registro, para el ingreso al registro, para que el registro haga a través también del blockchain el tema, que los folios reales para efectos prácticos estén bajo esa tecnología también, y que entonces, pues, tres jugadores, ¿verdad? Tenemos por un lado, voy a decirlo así simple, los bancos, tenemos a los fedatarios y registro público y hasta catastro, ¿no? Para efecto de avisos y demás. Y si le agregas también que los acreditados o otorgantes de garantías tengan que montarse en el uso de la tecnología para dar su consentimiento y firmar, hijos, estamos hablando de inversiones muy cuantiosas y que sobre todo en el tiempo yo no las veo en el corto plazo, en los siguientes 5 años, ¿no? Tal vez la tecnología dicen que en el tiempo se hace más barata. La expectativa es que sea más barata la tecnología y que eso acelere la forma de contratación. Ahorita lo que puedo ya concluir es decir que si hay operaciones que en la banca que se hacen, pero son segmentos que no tienen que ver con la empresa, con la gran empresa, donde hay contratación no presencial, es decir, tú puedes abrir una cuenta, contratar un crédito personal a través de tu aplicativo, o sea, una contratación presencial o medios electrónicos. En el caso de las empresas, sí, la banca electrónica permite la contratación porque se basa en el artículo 52 que permite que las partes, es decir, el acreditado y el banco, pacten el uso de medios electrónicos, no tan solo para operaciones activas, pasivas, sino para servicios. O sea, en el caso de crédito, sí es factible, pero el crédito tendría que ser un crédito sin garantías. Porque entonces otorgas el crédito a través de un medio electrónico, que es la banca electrónica, pero no puedes formalizar las garantías porque hay que ir con un notario. Entonces, siento que está truncado. O sea, hay que resolver sobre todo el tema del tema de registro de garantías, sobre todo en la parte inmobiliaria, para que realmente podamos hablar de una agilidad y un menor costo, ¿no? Y que sea evidentemente una mejora o atractivo para el negocio en México. Sí. Y en cuanto a la otra pregunta de las criptomonedas, de tomar una garantía sobre una criptomoneda, digo, en El Salvador sí se da poder, yo creo, pero aquí en México ahorita no, en Estados Unidos me parece que tampoco por ahora, en Estados Unidos estoy seguro, pero en México yo creo que depende conforme vaya evolucionando y que el propio gobierno y regularice
el uso de estas criptomonedas como medios de pago, pues a lo mejor podríamos evolucionar esa parte, ¿no? Como una especie de prenda bursátil equivalente, o prenda sobre efectivo. Pero ahorita no lo veo tampoco cerca. Y la ley FinTech, inclusive cuando habla de que ya incorpora de instituciones de tecnología financiera, ya incorpora el tema de activos virtuales, pero dice, pues lo que autoriza el Banco de México, ¿no? Entonces el Banco de México no ha dado su brazo a torcer, ni tampoco ha establecido las disposiciones o reglas para el uso de activos virtuales, inclusive para el tema de una empresa de crowdfunding que también otorgue un financiamiento a través que haya la entrega de cambios del activo virtual. Eso, repito, está condicionado a que el Banco de México lo autorice, ¿no? Con las reglas correspondientes. Entonces ahorita no es factible, ¿no? Yo creo que en el corto plazo no es factible. De acuerdo. Bueno, continuando con las preguntas, tenemos otra, dice, en el caso de las prendas sobre derechos de cobro, ¿qué tan eficaz es su ejecución? Considerando que por la pulverización de los mismos, la recuperación de los derechos de cobro podrían ser contra muchos deudores. ¿Quieres, Felipe, que conteste? Pues mira, yo creo que es una clave que si hablamos de prendas o si está en el fideicomiso, porque sin duda aquí es muy diferente el hecho de que si tienes un fideicomiso donde el flujo ya te está cayendo y estás monitoreando constantemente que esté cayendo cierto flujo, y lo mides con un índice de cobertura donde estás diciendo, oye, si baja de ya tengo un foco amarillo. Entonces tienes tiempo para asegurarte de que primero el flujo está cayendo y que los derechos obviamente están en el patrimonio de otra persona. Aquí, en ese escenario de un fideicomiso, tomas control del flujo de una forma. Ahí depende mucho del tipo de crédito, que son créditos con vencimientos muy cortos, que tienes que darle la vuelta cada 3 meses, 2 meses, pues ahí hay más riesgo. O si son créditos o derechos que derivan de un arrendamiento a 20 años, pues ahí es diferente. En las prendas, obviamente, no tienes ese beneficio. Tienes un acceso a ese derecho de cobro, pero pues depende mucho de qué tanto los vencimientos de esos derechos, ¿no? Si tienes, oye, tengo una prenda sobre derechos de créditos que tienen vencimientos de 2, 3 meses y el deudor prendario se comprometió a suplementar la prenda cada 2, 3 meses para mantener el aforo, pues traes mayor riesgo, porque si el deudor prendario entra en problemas, etcétera, pues te va a dejar de dar el suplemento, o etcétera, o algo por ahí, ¿no? Sí, complementando lo que señala Felipe, también tiene mucho que ver con la calidad de los al cobro, ¿no? O sea, uno, la sustitución de los mismos, pero también qué tan a la par están esos derechos al cobro en relación con el crédito. Por ejemplo, si el derecho al cobro va a ser un contrato de arrendamiento de locales, de oficinas, ¿sí? Comerciales. Evidentemente, uno, del punto de vista del acreedor, pues hay que revisar que ese arrendamiento tenga una vigencia, cuando menos igual o muy cercana a la de crédito, ¿sí? Que no hay un tema también de incumplimiento del arrendador. O sea, ¿cómo verifico que, aunque es un contrato forzoso, por ejemplo, los arrendamientos, y el plazo corresponde a mayor o igual a la vigencia del crédito, y son arrendatarios solventes? Es más, los contratos de arrendamiento hasta tienen estafiadores y lo que tú me digas. Pero también debo asegurarme el tema de asegurarme del cumplimiento de los fines del arrendador. Lo señalaba hace unos momentos cuando decía, oye, ¿cómo yo me aseguro que si él debe dar mantenimiento, ¿sí? Aunque el contrato es forzoso hasta que el arrendador cumpla? Entonces también debo asegurarme que el arrendador, y es cuando me refería que hay que hacer, si los derechos están en un fideicomiso, de los flujos generar reservas que permitan el cumplimiento de las obligaciones a cargo del arrendador cuando las identificamos. Entonces, ustedes los ven, ¿qué hay que ver? Pues el plazo, ¿es forzoso o no? Porque imagínense que tengas una cartera de arrendamientos y es una plaza comercial que las rentas no pasan de 1 año y tuviste un crédito de 7 años, diste mal el crédito, ¿no? Para empezar, o sea, lo estructuraste mal, porque la calidad de los deudores, ¿sí? Y repito, asegurarte cuando los créditos son, cuando los arrendamientos son forzosos, que lo puedas evitar la terminación de revisión por parte del arrendatario en razón de un incumplimiento de las observaciones del arrendador. Y en casos de cartera, evidentemente,
si es una cartera de crédito de una SOFOM, pues también ver la calidad de los acreditados. Uno presta en base a una proporción también, entonces un deterioro en la proporción de los derechos al cobro, independientemente de mantener el margen. Si también te asomaste a la calidad de los créditos, a su formalización, al presionamiento de las garantías, pues ya hiciste la tarea. Eso no significa que no tengas que hacer una cobranza, a fin de cuentas, como acreedor. O que llames el crédito porque a lo mejor el valor del aforo, de los derechos al cobro objeto de la garantía o afectos a un fideicomiso, ya no da, ¿verdad? Eso sería mi comentario. Sí. Ok, muchas gracias. Tenemos otra relacionada con la propiedad intelectual y en específico su forma de valoración para efectos del aforo en la garantía. ¿Qué les ha tocado ver en ese sentido cuando se utiliza, cuando se otorgan garantía activos de propiedad intelectual? En lo personal, no hemos tomado, así en mi experiencia profesional, un activo así intangible, ¿no? O sea, si es un derecho de autor, evidentemente hay formas de evaluación y evidentemente o sea, hay un track de los ingresos. Mete que nos llegue, voy a decir, los herederos de algún personaje cuya imagen se sigue explotando, pues evidentemente uno puede rastrear los ingresos, ¿no? Y determinar cuánto vale en el tiempo, ¿no? Uno, cuánto le queda de vigencia de disfrute esos derechos y sobre todo, se lo lleva a través de una, ¿cómo se llama? De gestión colectiva, ¿no? Para el caso de los derechos de autor, si está ahí, cómo cobra, y pues, pero repito, en lo personal no me ha tocado tomar en garantía derechos de autor, que jurídicamente no es imposible, pero evidentemente tiene unas aristas diferentes, ¿no? Y depende del segmento o actividad que estés financiando, ¿eh? Y que creo que pocas veces estamos financiando a alguien que tiene ese activo. O sea, necesita ser una empresa que se dedica a la actividad artística, no sé, otro tipo de actividad. Correcto. Y digo, sí, y si ya estás hablando, por ejemplo, a lo mejor una marca que en los estados financieros se le da un valor considerable y alguien dice, oye, quiero explotar, monetizar esto, dame un financiamiento y te doy en garantía la marca. Pues mira, en cuanto al valor, creo que siempre tiene que haber un tercero para el beneficio del banco o del acreedor de que parta o que evalúe la marca y que dé un valor que corresponde, ¿no? Digo, obviamente si la empresa tiene una marca con ese valor, asumimos que están en estados financieros auditados y el auditor, pues digo, pasó por ese proceso también, pero sí un tercero independiente que la evalúe, sería necesario. Pero lo que nos ha tocado también es que pues, la marca por lo general no es lo primero que se busca, ¿no? Por lo general tienes acceso a otros activos y a veces decimos también la marca la metemos, pero que sea algo que, oye, solo me va a financiar con o dar en garantía la marca es algo muy específico y sería algo que tendría mucho análisis y estudio, ¿no? En esa parte. Sí, inclusive es una marca que es el soporte de una franquicia, pues bueno, va la marca más los contratos o derechos que deriven de los pagos de los franquiciatarios, evidentemente, pero así individual, así como bien dijo Felipe, así solita, pues no, a lo mejor la pones por un tema de tener el activo duro y salvaguardarlo, ¿verdad? Porque de repente puede tener mucho valor. Nos pasó, hubo hace unos años un concurso mercantil de una empresa que hace libretas y que pues hubo un problema, se dio financiamiento, factoraje, cayó en concurso mercantil, pero un banco tenía la marca. ¿Qué pasó? Que en el concurso, pues no, si quería mantenerse el negocio en marcha, pues no se podía porque no tenían la marca. Entonces ahí nos quedamos un poquito, pues decíamos, oye, el banco que tenía la marca, pues hundió todo, ¿verdad? Pero bueno, pero no tuviste cuidado de que aunque puede parecer que es obra, tienes que pensar que, como lo dijo Felipe, a veces hay que pensar ponerla. No es el activo más importante, pero en un caso de un concurso, si alguien la agarró o la transfirió y el concurso no puede seguir el negocio en marcha porque no tiene con qué vender, no tiene el posicionamiento de la marca, es un problema, ¿eh? Es el único caso así que nos ha tocado ver donde le vimos importancia a una marca. Claro. De acuerdo. Pasamos a la siguiente.
¿Cómo mantener a un jurídico interno o externo en sincronía con las necesidades cambiantes de mitigación de riesgo que determinan los órganos internos de un banco? Ejemplo reciente, cambio en la contabilidad de arrendamientos puros. A veces se consideran deuda, a veces no. Pero ese ejemplo es más contable. Yo te diría que todo y un jurídico de un banco no es ajeno al jurídico de una empresa, ¿eh? O sea, es decir, es la misma interacción. A veces se piensa en un jurídico de un banco exclusivamente bajo la perspectiva del crédito, pero un banco también es una empresa, tiene un gobierno corporativo, es decir, hay actividad de abogados corporativos. Se lo voy a poner en tres porciones. Hay una relación con la autoridad, una parte regulatoria, otra relación con los clientes para personas activas, pasivas, servicios, y también con terceros, que son proveedores de bienes y servicios para la institución, y en el centro, el banco como un ente corporativo, como una sociedad anónima. Entonces, un abogado de banco, si lo visualizan de esa manera, y no especulamos en el sentido de que a veces hay tareas específicas, repito, es tan igual como una empresa. Inclusive, para la interacción en el crédito, pues también el abogado tiene que estar abierto a sofisticarse en el sentido práctico de decir, oye, voy a crédito a un gobierno municipal o a un organismo de la Administración Pública Federal o estatal, y evidentemente hay otro rigor, ¿no? ¿Sí? El tema de estructuraciones también, y esto lo puede decir mejor Felipe, pues implica para el abogado de banco, incluso en mi concepto, siendo apoyado por un despacho, también un aprendizaje. Los abogados también debemos aprender de los terceros que nos dan soporte y servicio. Entonces, creo que tienes que estar muy pendiente ya es un tema más de enseñanza, de la capacitación, los roles, y si los roles, con eso termino. Yo tengo un principio que dice que el trabajo a veces es mediocriza, o sea, el trabajo te ataranta, porque si el rol es muy específico, no tienes la mirada abierta a otras tareas, aún estando dentro de un banco. Entonces, tienes que ser inteligente para que tus abogados puedan visualizar más la parte, no tan solo la parte del trabajo que hacen, sino lo que les antecede y lo que le precede. Inclusive yo a veces les digo a mis compañeros, oye, ¿qué es un banco? Y dice, no, yo dictamino. O sea, yo no veo lo corporativo. O sea, y creo que el empeño aplica para empresas, para despachos, en la formación del abogado como tal, ¿no? Claro. Digo, y ya viendo un poco del lado de una problema, escribiste muy bien desde el punto de vista de un jurídico, un banco, del lado de una empresa, creo que también depende mucho del tamaño de la empresa y del giro, ¿no? En esta parte de bancaria, financiera, pues si eres una SOFOM, por ejemplo, pues hoy tienes que estar muy metido y especializado en estos temas, pero a lo mejor no, yo soy una empresa que se dedica a comercializar estos productos y me topo con un crédito bancario una vez cada 5 años, o mi tamaño. Obviamente tenemos que tener que el tamaño de la empresa pues rige mucho el poder de la negociación de tus créditos. Si eres una empresa pequeña, pues vas a llegar prácticamente a firmar el documento que se te presente y que vas a dar gracias a que te están dando crédito, ¿no? Pero si eres una empresa de las más grandes de México, de las 5 más grandes de México, pues me ha tocado que esas empresas llegan y dicen, aquí está el contrato de crédito que quiero que firmemos todos, ¿no? Se lo hacen al revés. Pero depende mucho de dónde estés y de tu especialización. Yo entiendo que yo creo que como el tamaño del jurídico, a veces tienes que ver, si estás en una empresa, tienes que ver desde litigio, desde penal, fiscal, corporativo, laboral, etcétera, y no puedes o sea, no vas a tener tiempo de especializarte. Creo que vas a tener que medir las aguas, y es un crédito que es, asumiendo que te presenta un crédito que es muy importante, que representa mucha parte de tu deuda, o que es para financiar un proyecto grande o un refinanciamiento, etcétera, pues a lo mejor sí buscar ayuda para este crédito, para que te apoyen en la estructura de revisión, especialmente las obligaciones y etcétera. O si estás muy cargado y no vas a tener el tiempo necesario para verlo, pues también es conveniente buscar ese apoyo, ¿no? Gracias. Tenemos también otra pregunta relacionada con la sustitución de garantías y de hipotecas, en particular. Y creo que la pregunta va en el sentido de
o sea, podemos, o qué tan flexibles son los bancos para una situación de garantía y una modificación en la tasa o en las condiciones del crédito? Yo creo, fíjate, los bancos, dada la competencia en el crédito, me tocó verlo el año pasado, son anuentes a un tema de considerar las tasas. Evidentemente, repito, es un tema de riesgo, ¿no? La tasa, si la empresa no representa riesgo, no hay ningún problema. Y en cuanto a cuestión de garantías, yo les diría que piensen de la forma siguiente, ¿no? ¿Qué quieres cambiar? ¿Por qué? Imagínate que un banco tiene una casa habitación, ¿sí? Como garantía hipotecaria, que vale 15 millones de pesos y está ubicada en un punto que es, como les decía, se vende inmediatamente. A la hora de pensar en la realización, no hay duda de que vas a obtener 15 millones o más. Y te ofrecen un terreno y se te lo cambio. Te doy un terreno allá, atrasito de la refinería de Pemex, que vale 70. ¿Ustedes cuál agarran? El de 70. Véndanlo en 70, ¿verdad? Es decir, cuidado porque a veces, no sé si respondo la pregunta. Lo que quiero es ser asertivo para decir, ¿contra qué lo quieres cambiar? ¿No? ¿Es el activo duro más un activo que tiene más facilidad? ¿Qué es lo que quieres? Evidentemente, por ejemplo, si estás pensando en una reestructura, los bancos, una reestructura, el mandato así de la ley de instituciones de crédito es mejorar la recuperación. Ya no piensen en la solvencia. Si no hay dinero de más, si mejoraste la recuperación, sí. Entonces, sí, agregar una garantía es importante, ¿no? O sea, si la sustitución implica mejorarlo porque quieres tener un mejor plazo, claro que sí. Pero la mejora no significa necesariamente en valor. Y eso es un punto que hay que considerar. Y yo creo que eso también en el tiempo las empresas van cambiando su posición financiera y su nivel de riesgo como empresa, ¿no? Si tú vas mejorando, como si tu empresa va mejorando, oye, mi EBITDA ya es mucho mayor al de hace 4 años, mis ventas incrementaron mucho más, mi balance se ve mucho mejor, es de otro totalmente opuesto que es el de 3 años, pues creo que el propio mercado te va con la competencia de los bancos te va dando la idea de que, oye, ya no puedo tener a lo mejor las mismas condiciones que cuando empecé hace 5 o 6 años y puedes negociar y pedir, y el propio banco se va dando cuenta de que a lo mejor, oye, ya no necesitas, las garantías se reducen, ¿no? Etcétera, en los refinanciamientos o en las futuras líneas, ¿no? Entonces, claro. Muy bien. La siguiente pregunta es acerca de los intereses y dice, ¿cuál es la situación actual en México, jurídica y práctica, en el tema del cobro de intereses sobre intereses? Y ahí quizás si pudiéramos ampliar un poquito la pregunta para hablar acerca en general de los límites al cobro de intereses de moratorios, intereses ordinarios. No sé si nos pudieran platicar un poco los dos su opinión al respecto. Mira, digo, el 94, e inclusive también trajo para efecto de los criterios judiciales, el tema de la capitalización de intereses, ¿no? Uh-huh. En el caso, ¿por qué? Porque los bancos, en algunos créditos, tienen estructuras donde había un devengo de interés y luego una capitalización. Entonces se cuestionaba si estabas haciendo algo que estaba, el anatocismo, ¿no? Si estaba haciendo algo que no era permitido. Cuando lo resolvió la Corte, dijo, oye, es que hay un pacto previo, o sea, si se dice, oye, hubo un devengo, déjenme explicarlo a lo mejor, lo voy a poner por un ejemplo primero, lo que hacemos, por ejemplo, cuando damos un crédito automotriz, y ahorita me voy al ejemplo que quería decir. Cuando damos un crédito automotriz, nosotros tenemos una porción de crédito adicional para pago de seguros. Entonces, en ese caso, pues simplemente estoy agregando más capital. Y en el caso de los intereses, lo que hacían los bancos era un esquema donde señalaban que iban a un crédito adicional para pago de intereses. Entonces, había un devengo y había un crédito adicional. O sea, no se capitalizaban. Se daba un crédito para pagar los intereses. Y entonces lo que se cuestionaba es que lo permitido para captar intereses es que se hayan devengado y se acuerden entre las partes sumarlos al capital. uh-huh. Y la línea, si me permite decirlo, aunque parece muy delgada, era, no estamos capitalizando. Acordamos que te iba a dar un crédito adicional para pagarlos.
O sea, un crédito adicional, y acuérdense que los créditos tienen muchas formas de determinarse, ¿no? A veces vemos el crédito, y por eso ponía el ejemplo del crédito automotriz, lo vemos como una cantidad fija, hasta tanto, ¿no? Y no reparamos en que la ley de títulos permite que las partes establezcan de la manera, hay libertad contractual para decir cómo se determina el importe total de crédito. Entonces, la práctica de los bancos, y así fue determinada por la Corte, era correcta. Cuando no había una capitalización de intereses, sino se trataba de créditos adicionales para los pagos de intereses, que esa es la fórmula que, digamos, el criterio. Pues sobre eso podemos comentar qué tan es o no es, pero yo les diría que ese fue el criterio establecido, creo que fue a finales de los 90, 98, 99, 97, por ahí. Pues sí, sí da mucho de qué platicar, ¿no? Y en cuanto a las tasas de interés, pues el Banco de México tiene facultad para regularlas, no lo ha ejercido, ¿no? Alguien se cuestiona los segmentos de crédito al consumo, créditos de nómina, que hay tasas muy altas, ¿no? Lo más que se ha hecho, yo lo puedo comentar, es que la Conducef ha dicho, oye, di las tasas anuales, para que la gente perciba el riesgo y el costo, o sea, di el costo anual total de crédito, pero además di la tasa anual, porque ¿qué pasaba antes de que estuviera esta regla de la Conducef? Que tú veías un crédito de nómina y decía el 3.6%. Y la gente decía, ¿cómo? Qué barato, ¿verdad? Pero no le decían que si lo calculaba, lo anualizaba, pues se iba a los 40, ¿no? Por así decirlo. Entonces, creo que en la parte de las prácticas bancarias, evidentemente los créditos al consumo y personales son los que tienen tasas más altas por el riesgo. Yo no sé cuál sea realmente, y ahí no tengo una opinión así muy clara de hasta dónde juega. Acuérdense que inclusive la Corte dijo que cuando hablamos de usura, hay varios conceptos a tomar en cuenta, ¿no? El mercado en el que opera, y hasta dijo, me acuerdo que hasta si era el 35%, no sé por qué sacó una determinada tasa de interés, y de ahí para allá sí podía ser usura. Pero dijo, oye, en el caso del mercado donde opera el acreedor, llámese el mercado bancario, tienes que considerar el promedio de las tasas que se ofertan. Entonces, no podemos hablar de usura en la parte de tasas de interés bancarias, ¿no? Ese sería mi comentario. Claro. Y como decía, Leo, la regla que está básica es que no se pueden cobrar intereses sobre intereses, ¿no? Ya pues, ya sea acordar que se capitalicen, siempre están, si existe el acuerdo, o estos, como dices, estos financiamientos para pagar intereses, pero la regla básica es, está el ordinario Sí. se vence y luego empieza a generar el moratorio sobre la suma principal, pero no es que se genere el moratorio sobre el interés vencido, ¿no? Entonces esa es la regla básica, ¿no? Sí. Que en otros países no necesariamente funciona así. Hay países donde sí se acepta entonces hay muchas veces cuando hay extranjeros que quieren venir y pues tienen ese conflicto de que a lo mejor sí quieren cobrar intereses sobre intereses, ¿no? Buenísimo. Nos quedan 5 minutos, entonces me gustaría plantearles una última pregunta para terminar a la hora. Y es, ¿qué tendencias esperan para los próximos 5 años en relación con la contratación de crédito, en relación con el crédito bancario? Y creo que sería interesante, pues, la postura, la visión de Napoleón como abogado interno de un banco y de Felipe como abogado externo. Eh, eh, pues, en general, ¿cómo ven? Digo, la contratación de crédito y el otorgamiento de créditos ha cambiado en los últimos años, como lo hemos estado mencionando. ¿Qué ven hacia adelante? Ya comentamos algo acerca de la posibilidad de incorporar tecnologías blockchain, quizás no en 5 años, un poco más allá, pero los próximos 5 años, 5 o 10 años, ¿cómo lo ven? Yo creo que en el caso que comentábamos, el crédito a la gran empresa, el crédito a los corporativos, creo que se va a mantener, ¿no? Sobre todo porque las estructuras y como vimos la formalización de estas operaciones, pues requiere pues la intervención de otros actores como el notario, corredor y registros, ¿no? O sea, tanto la parte de hipotecas, el RUC, el RUCAM, si hay certificados de depósito, bonos de prenda, etcétera. Entonces, yo no creo que se mueva mucho, ¿no? Donde, como todo, si ustedes ven el tema de la tecnología, siempre empieza con límites, ¿no? Es decir, inclusive a nivel bancario, cuando hablamos, señalaba de las operaciones que ya se pueden hacer de manera no presencial, están rankeadas, tanto pasa el monto, o sea, cuenta nivel 1, nivel 2,
son menos transaccionales, no tienen cheques, entre otras características. Y de igual manera los créditos, inclusive topados estoy de memoria, 60,000 UDIs, ¿no? Entonces, siempre la penetración de la tecnología ha implicado empezar poco a poco. Y yo creo que hay una premisa, también esa es un poco propia, ¿no? Además, la tecnología no elimina el riesgo, ¿eh? Es decir, en el tiempo no hay tecnología y eso lo debemos aprender, así como evoluciona y se hace más barata, también evoluciona y se hace más quebrantable, puede ser más hackeable. ¿Sí? Entonces, siempre hay un tema de prudencia, ¿no? En el tema de ir incrementando los montos. Pero yo creo que en la parte de créditos a las personas y operaciones con las personas y los pequeños negocios, mientras no impliquen una formulación de garantías, el uso de los medios digitales, eso debe ser lo que predomine. Y yo les puedo decir algo, o sea, hablamos de medios digitales, hablamos de una cotación, ahí yo les diría, es no presencial, porque hay una interacción entre el banco a través y el cliente a través de herramientas. ¿Y qué es interacción? Cuando somos presenciales, porque intercambias documentos, inclusive hay una serie de actos de verificación que tiene que hacer el banco para corroborar la INE, la CURP, todos los elementos. Y inclusive una entrevista para ver si es prueba de vida. Hay una serie de elementos para sustituir la necesidad o la no comparecencia en una oficina o en una sucursal. O también por otro lado está la parte de medios electrónicos. Yo les decía que en el tema de empresas, pues la transaccionalidad por vía de los medios electrónicos debe ser mayor también. O sea, y de muchas maneras. Por ejemplo, desde lo simple, si ustedes me permiten decirlo, no tan solo el acceso al crédito, inclusive los cajeros también debe haber una forma. Ahorita nada más digitamos un NIP, ¿no? Pero ustedes han visto que también tenemos un toque, no es un dispositivo así como que arroja una clave numérica aleatoria que se va quemando, cambiando cada 60 segundos, pues que también los cajeros puedan permitir, ahorita hay cajeros transaccionales, ¿no? O sea, depositas, pagas, ¿sí? Y también podrías disponer de un crédito, ¿no? O sea, ¿hasta dónde se va a migrar y el uso intensivo de la tecnología? Yo creo que en los siguientes años es un necesario. Yo les diría que es sí o sí, pero veo una limitante en el tema de la gran empresa. Incluso fíjense, cuando empezó el tema de la banca electrónica, teníamos una idea de decir, oye, si hago un contrato de 100 millones de pesos quirografario con una empresa, ¿lo hago por medios electrónicos? ¿Sí o no? Y nosotros decíamos, yo creo que no. ¿Por qué? Porque tengo que llevarle al juez el clausulado del contrato, llevarle una certificación emitida por mi sistema donde aparezca que en tal fecha, a través de la banca electrónica, suscribió este clausulado, que usó sus medios de autenticación. Y como dice el artículo 110 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que esta información la resguarde y permaneció inalterada. Y para ulterior consulta, wow, o sea, acredítalo. ¿verdad? Entonces, hay un tema de procesal como medio de prueba, o sea, no es igual llevar con el contrato y ojo, no estoy en contra de que se haga así, pero también vamos a encontrar el desarrollar los criterios de la autoridad judicial, de los tribunales, cómo lo va a hacer, porque acuérdense, cuando se trata de la prueba pericial, el supremo perito, y no soy procesista, pero yo sé que es el juez, ¿no? Entonces, ¿cómo va a valorar una prueba pericial que va a demostrar si el sistema bajo el cual se resguardó la operación bancaria, un crédito de 100 millones de pesos, se celebró o no? y la Corte, para terminar, ha jugado, ¿quién tiene la carga de la prueba, no? O sea, ¿la tiene el banco o la tiene el cliente? Ha tenido criterios, ahorita no los tengo muy claro, pero ha tenido criterios medio dispares, ¿no? ¿Le toca al cliente o le toca al banco porque es su sistema? Yo diría que ese sería mi comentario en cuanto al desarrollo de la contratación bancaria. Muy interesante, Napoleón. Yo creo que coincido que en los créditos de montos pequeños o a personas físicas con montos no relevantes, etcétera, o pymes, o créditos chicos,
pues los contratos no presenciales van a ir evolucionando cada vez más, ¿no? Celebrar estos créditos de vía remota por vía electrónica. En cuanto a los créditos corporativos, créditos grandes, créditos estructurados, etcétera, yo, en la pregunta de 5 años, yo tal vez vea que a lo mejor haya más jugadores del lado de los acreedores. Yo creo que el mercado de deuda en México es atractivo por las tasas a personas de otros países o inversionistas. Entonces, las SOFOMs, que no hay muchas en México que se dediquen, vemos si hay muchas que para créditos de nómina, de facturaje financiero, créditos personales, etcétera, pero que estén involucradas en créditos de arriba de 100 millones, de arriba de 150 millones de pesos, de arriba de 200, no hay muchas. Yo creo que va a haber más. Va a haber más jugadores, donde a lo mejor una empresa que tiene un nivel de riesgo más alto, que se complique en un proceso con el banco, ellos puedan tener acceso a brindar ese financiamiento, ¿no? Buenísimo, pues muchísimas gracias a ambos, muy interesante todos sus comentarios. Desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo, pero les quisiera agradecer en nombre de la Libre y mío personal por esta pues conferencia de lujo que nos dieron. A todos los que nos escuchan igualmente, pues muchísimas gracias por conectarse y obviamente los invito a que nos acompañen en nuestra próxima sesión de diálogos, que tendrá lugar el próximo 27 de octubre. Y en la que discutiremos el financiamiento a través de los mercados de capitales. Felipe, Napoleón, muchísimas gracias. Muchas gracias, un placer que nos hayan acompañado. Muchas gracias. Gracias. Saludos a Hasta todos. luego, buenas noches a todos. Buenas noches.